alone. La fe y la razón surge en la Edad Media y duró 10 siglos aproximadamente. La fe se basa en determinar que Dios está sobre todas las cosas y que lo utiliza para tomar poder sobre la sociedad. En este periodo, el crecimiento filosófico y científico se vio estancado, y a esto le llamó oscurantismo. Los principales temas abordados por la filosofía en este periodo fueron: primero, la individualización de las sustancias divisibles e indivisibles. Segundo, límites del conocimiento y libertad en el hombre. Tercero, la naturaleza y existencia de Dios. Las cruzadas fueron una serie de campañas militares impulsadas por los papados y llevadas a cabo a gran parte de la Europa latina cristiana. Pues si fuera que el hombre no puede ver de su existencia en el momento en que se plantea esta posibilidad. Soy capaz de preguntarme si esto es que es esto. Es la práctica de prevenir de forma deliberada que hechos o detalles de algún asunto se den a conocer. Histórica e intelectual tienen dos sentidos comunes. Primero, restricción o oposición a la difusión del conocimiento al público. Y segundo, oscuridad deliberada. Ahora revisaremos las entrevistas que hicimos en la Biblioteca Departamental sobre el conflicto de fe y razón. ¿Qué hace Da Vinci? Dar un giro, ¿sí?, en el pensamiento. Entonces es un gran revolucionario, porque el oscurantismo es la tesis de que el conocimiento no se puede dar a los laicos, no se puede hacer público el conocimiento porque existe la probabilidad de utilizar el conocimiento mal, en hacer daño. Bueno, y luego viene el dilema de la pólvora, que verdad, sí, la pólvora como se puede usar para bien, se puede usar para matar. Entonces, ¿qué hará Da Vinci? Convencer al Papa de que el conocimiento puede ser bueno y puede utilizarse bien. Entonces Da Vinci empieza con el estudio de la anatomía, lo que era para la iglesia la profanación de cadáveres, lo prohibido. Tenemos un personaje que va a cambiar el pensamiento. ¿Usted qué conoce sobre el conflicto entre fe y razón en la Edad Media? Claro, la iglesia está en su apogeo, ¿sí? La iglesia está gobernando, entonces gobierna la fe. Y viene la razón como a contraponerse a la fe, ¿sí? Todo lo hizo Dios, la naturaleza la hizo Dios, entonces no podemos tocar eso porque es de Dios, no podemos estudiar, buscar la verdad del conocimiento porque estamos en contra de la fe. Hay una pregunta que siempre se ha hecho, y es ¿cuál es el conflicto que hay entre fe y razón? Y este concepto de fe y razón viene a darse duro en la época de la Edad Media, porque es venir de un anterior periodo en donde la razón es fundamental, en donde los griegos plantean situaciones concretas, y en la Edad Media se retrocede y entonces empieza a conciliarse dos conceptos, fe y razón. La fe desde la Iglesia Católica, como se expresó en ese contexto de
de seguridad y la razón de cómo trataban de unir el concepto de la antigua, de los filósofos griegos, con la fe que se plantea y se da en la Edad Media. Es a partir de aquí que dos grandes filósofos de la Edad Media, sacerdotes, Santo Tomás y San Agustín y San Adelfo, nos vienen a conciliar estos dos conceptos de razón y fe. Entonces, ¿cómo lograr que por medio de la razón también se trabaje la fe, lo divino? ¿Cómo creer que es posible razonar por medio de la fe? Esto es lo que nos vienen a plantear estos filósofos de la Edad Media, y que son valiosísimos y que aún algunos retoman dentro de la iglesia actual, en el contexto de la iglesia actual. ¿Usted sabe en qué consisten las cruzadas? Pues sí, era como la expresión militar, la fuerza de la iglesia, ¿no? Estar validando todo en nombre de la Santísima Trinidad. Como dice el Quijote de la Mancha, desfaciendo en tuertos y listo. Las cruzadas tienen que ver mucho dentro del contexto histórico con la posibilidad de lograr recuperar ese territorio que se peleaba, que era el territorio de Palestina, y de ese conflicto que es muy antiguo todavía, sigue dándose la pelea entre los palestinos y los israelitas por tener ese espacio sagrado que quedó desde hace muchos años. Entonces hubo 8 cruzadas tratando de recuperar. Unas veces ganaban esta guerra los musulmanes, los palestinos, y otras veces lo ganaban los cristianos. Pero de todas maneras habían intereses duros para poder creer que realmente lo que trataba la iglesia era de ganar espacios, la iglesia católica, ganar territorio. Siempre las guerras se han dado para eso, para ganar territorio. Y aún lo vemos en ese contexto, como Israel se ha apropiado y ha casi desaparecido al mundo palestino. Y es una lástima porque ellos tienen una gran potencialidad de genialidad, de ciencia, de cultura, y cómo lo han desplazado en un pequeño espacio que es la Franja de Gaza. Todavía sigue ese conflicto de quién esos espacios sagrados que tiene la cultura católica cristiana. Todavía se sigue dando ese conflicto desde hace muchos años, desde la Edad Media. Entonces, esa es la importancia que tiene aún las cruzadas. Pareciera que ese conflicto como que todavía no se haya terminado, sino que hay una continuidad de ese conflicto en la actualidad. ¿Qué entiende usted por oscurantismo? El oscurantismo, sí, es la tesis de la iglesia, la tesis divina, pues, de que el hombre no puede conocer la verdad, no puede razonar. Lo único que puede hacer el hombre, según la iglesia, es tener fe, creer en Dios y todo dejárselo a Dios, a la iglesia, pues, y pues de una forma irónica, todo descubrimiento, toda obra, todo avance en el conocimiento se endilga a la iglesia. Todo se valida como se le pone el sello, pues, de la iglesia, ¿no? Los científicos, todo invento, toda cosa va a atribuirse a la iglesia, al clero. Y con respecto a la época del oscurantismo, pues eso tiene que ver mucho también con la Iglesia Católica, como en la Edad Media el oscurantismo aparece como
como la posibilidad de negar la ciencia, de negar el pensamiento de la antigüedad, de Aristóteles, de Platón, de Sócrates y de tantos filósofos y de tantos pensadores de la Grecia antigua, cómo tratan de aniquilar ese pensamiento y dejar solamente ese pensamiento que aniquila la ciencia, que aniquila la razón y la posibilidad de pensarse desde otro contexto. En esa época el oscurantismo en la Edad Media pareciera que si hubiesen retrocedido miles de años. Afortunadamente empiezan a darse unos pequeños conceptos de razón y la empieza a dar la misma iglesia con Santo Tomás y con San Agustín. Entonces ahí hay una pequeña unidad entre razón y fe, pero el oscurantismo es una época supremamente dura para el avance científico y el avance de la razón. Alors